Muy bien, muy buenos días. En esta oportunidad se han juntado un grupo de psicólogos para tratar un tema muy importante que es el lenguaje y cómo se ha ido evolucionando el estudio del lenguaje, tanto oral como escrito. Aquí, ¿con quién contamos hoy día? Tenemos a la licenciada Alexandra Antonella Rodríguez, a la licenciada Johanna Araceli Aguilar y quien les habla, ¿no? El licenciado Arnold Aburto Torres. Como les decía, desde el comienzo de la civilización o la aparición del hombre, ha habido formas de comunicarse, y uno medio de comunicación es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es por eso que hoy día vamos a profundizar un poco más sobre este tema para ustedes, nuestros seguidores. Bien, es importante saber que el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de lenguas, en donde existe un emisor que transfiere un mensaje hacia un receptor mediante el uso de un canal, que es un medio para que pueda llegar el mensaje de la misma forma que ha sido verbalizado y con un código, es decir, con un idioma. Saber que el lenguaje expresa las ideas que tenemos en la mente y la palabra es una representación de la misma. Es también necesario conocer los componentes del lenguaje, ya que más adelante veremos qué componentes han sido afectados en algunas patologías del mismo. En primer lugar tenemos el fonológico. El fonológico son los sonidos de las palabras. El morfológico es la formación adecuada de las palabras. El léxico es el vocabulario que tiene tanto el emisor como el receptor dentro de una comunicación. El sintáctico es el agrupamiento de las palabras en una oración. El semántico es el significado que le damos a cada una de las palabras. Y finalmente el pragmático son las reglas de uso social de estas palabras y de estas oraciones. Dentro del estudio del lenguaje, ha aumentado el interés por el estudio del cerebro, por conocer un poco más diversas áreas del cerebro. Por eso que hablaremos sobre algunos autores que han contribuido a ese estudio del lenguaje. En 1825, Boyaut encontró que el lenguaje expresivo se encuentra en el cerebro, en el lóbulo frontal, que inicia desde la frente hasta la mitad del cerebro. En 1836, Dax considera que los trastornos del lenguaje se encuentran en el hemisferio cerebral izquierdo. Con estos dos aportes, Paul Broca, en 1861, llega a consulta a un paciente que solamente podía emitir la palabra tan, encontrando una lesión en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, la que se le denominó en su honor el área de Broca, el área de la articulación del lenguaje. En 1874, también por su experiencia, Karl Wernicke encontró una lesión en la parte posterior superior izquierda, la cual tenía conexiones entre el lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, encontrando que esa es la área de la comprensión del lenguaje, denominada ahora área de Wernicke. También consideraba que estas dos grandes áreas no actuaban de forma independiente, sino que tenían una conexión entre ellas, creando un modelo conexionista. En 1885, Lichtenstein creía que solamente estas dos áreas no eran dinámicas solo para el lenguaje, sino que existían más áreas, desde la recepción de ese estímulo externo hasta la salida de una respuesta al mismo, agregando el área sensitiva y el área de salida motora. En 1970, Edwin agrandaba un poco más el modelo conexionista, ya no solo para la escucha y la verbalización de las palabras, sino también para la lectura y la escritura de las mismas, las cuales veremos un poco más adelante. Quisiera saber si alguno de los colegas aquí presentes tiene alguna aportación o alguna pregunta. Bueno, quisiera aportar, hay un autor como Chomsky, ¿no?, que refiere de que los niños tienen una muy buena capacidad para aprender el lenguaje. Ellos pueden aprender palabras en una sola hora, muchas palabras, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que los niños, de alguna forma, pueden tener mayor acceso a, así una persona no esté enseñándoles a aprender mediante ellos
van escuchando, entonces ahí es donde esta teoría se puede decir de que va evolucionando, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien, licenciada Alessandra, yo quería hacer la consulta sobre la línea de tiempo que usted nos ha mostrado, me parece muy interesante. ¿Cuál de los aportes de los autores ya mencionados a su criterio y a su experiencia ha hecho los descubrimientos más relevantes sobre el lenguaje oral y escrito? Bueno, es necesario saber que en una línea de tiempo la evolución es gradual, ¿sí? Un autor no podría haber abarcado el mismo concepto que tiene ahora si es que el autor anterior no ha propuesto una idea. Es por eso que a raíz de que Hedgewin ya ahora se maneja este tipo de procedimientos tanto para la lectura como la escritura, que actualmente con la tecnología que tenemos podemos identificarlas, podemos comprobar estas teorías de los autores. Tenemos también lo que son las neuroimágenes, que vamos a conocer un poquito más sobre cómo es que la tecnología ha ayudado a este fruto. Muy bien, es cierto, ¿no? Como dijo usted, licenciada Alexandra, la neuroimagen, podríamos decir que es uno de los pasos más agigantados que ha dado la ciencia sobre entender el funcionamiento normal o adecuado del cerebro. Pero al mismo tiempo, la neuroimagen nos permite algo, conocer dónde o qué parte del cerebro está funcionando de manera inadecuada o hay un trauma. Como dijo Bolaños en el 2015, me pareció muy interesante lo que dijo sobre la neuroimagen. Dice, cuanto más conocemos el cerebro y el funcionamiento, tanto más nos conocemos a nosotros mismos como especie. Podríamos decir que la razón de la especie se encuentra en entender el cerebro. La neuroimagen nos presenta dos vertientes. Una de ellas es la estructural y la funcional. De manera más explícita, la estructural se refiere a que nos muestra una visión estática del cerebro, no en movimiento. Es una fotografía que se le toma al cerebro. En cambio, la neuroimagen funcional, esto es más rica en información porque nos permite tener una visión dinámica en tiempo real y el movimiento del cerebro, las conexiones y las áreas del cerebro que se activa cuando durante la evaluación se le asigna una tarea al evaluado, por ejemplo, sumar, cantar, escribir, recitar una poesía. Muy bien, así como hay neuroimagen funcional y estructural, en el siglo XXI se han desarrollado otros métodos también. Dentro de ellos tenemos la resonancia magnética. ¿Y cómo funciona esto? Se emite un campo magnético sobre el evaluado, el cual va a estar registrado por un ordenador y esta nos va a traducir en una imagen del cerebro. Después tenemos la imagen por tensor de difusión, que en esto de acá se va a analizar la difusión del agua alrededor del sistema nervioso central. ¿Qué nos va a permitir este examen o esta neuroimagen? Nos va a permitir ver cuáles son las conexiones neuronales, cómo si están conectadas adecuadamente o hay algún problema en las conexiones. Asimismo, nos va a mostrar sobre la plasticidad cerebral para la capacidad de aprender. Después viene la tomografía por emisión de positrones. En esto de acá se inyecta una sustancia radioactiva en la glucosa, la cual también lleva al cerebro, nos va a permitir tener una imagen. Después tenemos lo que es la electroencefalografía, que consiste en la medición de la actividad eléctrica producida en el cerebro, que esta va a ser registrada por electrodos que van a estar alrededor de la cabeza y nos va a permitir tener una imagen del cerebro también. Y como último, tenemos la magnetoencefalografía, que viene a ser, es un mecanismo que nos va a permitir registrar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas intracelulares generados o que se dan dentro de la sustancia gris o la sustancia blanca. Dicho esto, quisiera consultar si alguno de los colegas acompañantes tiene alguna pregunta o un aporte. Sí, es muy interesante, como bien mencionaba colega, el hecho de este nuevo conocimiento que nos está trayendo la tecnología, ya que nosotros como psicólogos nos permite ver cómo es que los componentes psicológicos, los trastornos psicológicos también tienen un área dentro del cerebro y llegar un poco más específico al diagnóstico, a un diagnóstico y un tratamiento un poco más efectivo. Muy bien, cuando hablamos de las áreas del lenguaje, como les decía al inicio, el lenguaje es un mundo emocionante por descubrir, y cuando hablamos de las áreas del lenguaje nos estamos refiriendo que el lenguaje es
una función superior del cerebro. El lenguaje es un sistema funcional que depende del funcionamiento de algunas zonas, y esas zonas que tienen mayor relevancia o participación en la producción del lenguaje oral o escrito son dos: las zonas corticales y las zonas extracorticales. Cuando hablamos de las zonas corticales, hablamos que el lenguaje es una actividad simbólica localizada en la corteza cerebral y especialmente en la corteza asociativa. Y cuando hablamos de las zonas extracorticales, nos estamos refiriendo que es un componente donde se pone en juego las diferentes estructuras de las sustancias gris y blanca, y mayormente están al interior del cerebro. Para tener una mayor idea, digamos, una idea más clara de esto, tendríamos que abrir el cerebro para ver la sustancia gris y blanca. En cambio, en las zonas corticales nos estamos refiriendo a la parte externa del cerebro. Si hubiera alguna pregunta acá o algún aporte, muy bien. Cuando hablamos de las zonas corticales, nos estamos hablando que dentro de ella hay dos subáreas, que es la área, esas áreas son las áreas expresivas y las áreas receptivas, que situadas en el polo anterior y el polo posterior del cerebro. Cuando hablamos de las áreas expresivas, como su nombre lo dice, estamos hablando que el lóbulo frontal está encargado de ¿qué? La motivación lingüística, de la articulación verbal y de las palabras, tanto oral como escritas. Dentro de las áreas expresivas tenemos el área prefrontal, que es, como lo está viendo ahí señalando, es la encargada de ¿qué? De la motivación del lenguaje, de iniciar la comunicación verbal, oral y escrita. Podríamos asumir que acá empieza todo, porque es la encargada de iniciar, dice. Y el área de Broca, ¿qué es el área de Broca? Conocemos que es el área 44 y 45, y es la encargada de ¿qué? De la parte motor, de los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje oral y escrito. ¿Cómo llega la información al área de Broca? Muy bien, los estímulos son tomados ¿por quién? Por los receptores primarios, tanto auditivos como visuales, son llevados al área de Wernicke y después está llevado por un conducto llamado fascículo arqueado al área de Broca. Y el área de Broca, ¿cuál es el trabajo? Su trabajo es transmitir o mandar esa información a la corteza motora primaria, donde ésta es encargada de ¿qué? De empezar a activar los movimientos bucofonatorios para la pronunciación de las palabras y la escritura, en este caso sería la parte de la mano. Muy bien, ahí mismo tenemos el área receptiva, que es la responsable o encargada de regular el lenguaje comprensivo. Dentro de ellos tenemos el lóbulo frontal. Nosotros los seres humanos, mediante los receptores primarios, visuales y auditivos, vamos a ir recopilando ¿qué? El significado de las palabras, el de las letras, que esto van a ser almacenadas ¿dónde? En el lóbulo frontal llamado memoria. Ahí se hace, y en el momento que hay un estímulo externo captado por la parte auditivo-visual, ¿qué va a hacer? Se va a ir a ese registro y poder recuperar esa información. También tenemos el lóbulo occipital, que es encargado de la visión. ¿En qué consiste el trabajo del lóbulo occipital? Significa en el contexto dónde está la letra ubicada. Ese es el trabajo. Contextualizar en el espacio dónde está la letra o el sonido. Y el lóbulo parietal, ¿cuál es la función más importante de este lóbulo? Es integrar la parte visual con auditiva. Si yo veo, y la profesora, por ejemplo, dice la letra A, la veo en la pizarra, la letra A, pero también al mismo tiempo ingresa por la parte auditiva. En el cerebro, ¿qué hace? Se unen esto, se emparejan A con sonido de A, con la letra A que estoy viendo en la pizarra. Muy bien, colegas, si hubiera algún aporte o pregunta en esta lámina, me gustaría quisiera aportar acá, ¿no? Justo en el área expresiva y en el área receptiva, donde se encuentra tanto el área de Broca como el área de Wernicke, podemos darnos cuenta que si hay un daño cerebral, como por ejemplo puede ser producto de un accidente, un ictus, o quizás un producto de un Parkinson, nos podemos dar cuenta exactamente dónde ha sido el área afectada para poder nosotros dar un proceso de qué áreas más han sido afectadas, porque como dicen, ¿no? Si hay algo que va, todo va de raíz, de todas maneras, va a haber algo que va a afectar tanto la visión como va a afectar el oído, tanto la vista, de alguna forma va a ser afectado. Entonces, mediante este esquema que tienes, ¿no? Nos podemos dar cuenta de una manera más, como se dice, precisa en cómo podemos ver si es que hay alguna área afectada, si es que hubo
¿no? Y mediante esto se puede ver mediante la resonancia magnética, mientras la neuroimagen que decías, ¿no? Sí, Sí, exacto. es necesario también saber de que el cerebro es dinámico, no existe un área que se Es encargue de cierto. algo en específico, sino es que es un conjunto de áreas dentro de todo el cerebro. Eh, Hablabas un poquito, colega, sobre el hecho de cómo ingresa un estímulo externo por la parte auditiva. Este estímulo externo, que es desde los oídos, va al córtex auditivo primario, que aproximadamente se encuentra en el área 41 de Brodmann. Es Lleva cierto. toda la información a Wernicke y el área 22, pasa por el fascículo arqueado hasta el área de Broca, Correcto. que es el número 44, Y y este da 45. pase a la corteza motora primaria, para que pueda, como usted dijo, activar el aparato bucofonatorio y emitir una respuesta. En la parte de la lectura hay un cierto cambio, le aumentan un área más, que es luego de pasar por el córtex visual primario, Ya. pasa al área número 39, que es el giro angular, que permite cambiar los grafemas, lo que estamos viendo en la hoja, a fonemas, a una parte auditiva, para que pueda llevar al área de Wernicke y comprenderlo, dar una comprensión, un sentido, hasta Broca, luego la corteza motora primaria y también trabajar con la parte de la mano en la escritura. Es cierto. Muy bien, se le agradece por los aportes. Si pasamos a la siguiente lámina, muy bien. Como le decía, también hay lo que es los componentes extracorticales. ¿Y qué vienen a hacer esto? Son diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca, mayormente dentro del cerebro, no en la parte superior, blanca y gris. Dentro de ellos tenemos al cerebelo, el tronco cerebral, lo que van a permitir la elaboración del lenguaje oral y escrito, pero de una manera más fluida, más precisa, de acuerdo a los estímulos recibidos por los receptores primarios auditivos y visuales. Muy bien, dentro de los componentes extracorticales tenemos el fascículo arqueado. El fascículo arqueado es un puente, es lo que une al área de Wernicke con el área de Broca. La información que llega al área de Wernicke pasa por el fascículo arqueado para que llegue al área de ¿qué? De Broca. Es como una C invertida casi. Dentro de ello también tenemos el tálamo. ¿Cuál es la función del tálamo? Es encargado o responsable de coordinar la activación de las zonas corticales del habla, integrar las áreas visuales y acústicas. Los ganglios basales también cumplen su función acá. Su función es integrar y regular la fluidez del lenguaje oral y la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. Si se dan cuenta, dice que su función es coordinar entre el lenguaje oral y coordinar con la secuencia motora. Lo que yo estoy registrando, también debo escribir. Lo que el cerebro ha coordinado, por ejemplo, la letra A, mi mano debe dibujar la letra A o el número 1, 2. Ahora sí, ¿cuál es la función del cerebelo? Tanto el cerebelo como los ganglios basales tienen algo en común. Dice, los ganglios basales coordinan la fluidez y movimiento de la articulación del lenguaje oral y escrito. Acá estamos viendo que ya coordinan la ejecución. Se podría decir que es el encargado de dar la orden para que se ejecute lo que yo he pensado con respecto al estímulo que estoy recibiendo por la parte auditiva o visual. El tronco encefálico es una vía que va a llevar la información a la parte ejecutiva, a la parte motora, se podría decir el movimiento en sí para lograr que se cumpla lo que se ha procesado en el hemisferio del lenguaje. Dicho eso, si hubiera alguna pregunta, aporte de las colegas. Bueno, aquí quisiera agregar más que todo en el fascículo arqueado, ¿no? Podemos darnos cuenta que como es el que El va a conductor. llevar el mensaje, es el que da, ¿no? Tanto en el habla como en lo escrito, nos podemos dar cuenta que es el que detecta las afasias, mejor dicho, ¿no? Los problemas Ya, de sí, afasia se van a detectar gracias al fascículo arqueado, ¿no? siempre y Más que todo. cuando, colega, que en esa área haya una malformación o un trauma. Ahí sí Daño estaríamos, cerebral allá, ahí la generaría lo que usted consecuencia. dijo, colega, las afasias. Si hubiera alguna otra pregunta, muy bien, la siguiente. Al inicio, como dijo la colega Alexandra, el lenguaje era considerado que era exclusivo del hemisferio izquierdo, pero ya van con el avance de las neuroimagen y la ciencia,
Se ha demostrado que no, el lenguaje, el hemisferio derecho también aporta para el lenguaje. Entonces, podemos ver que ante un problema que se genera en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho va a tratar de generar conexiones para cierta medida como paliativo para que el problema no sea tan notorio. Podemos ver que el hemisferio derecho, ¿cuál es su función? ¿Cómo aporta el lenguaje? ¿Es el encargado de qué? De entender el parafraseo, de entender las expresiones no verbales, entender que las bromas sarcásticas, y es lo que le va a dar un ritmo más fluido y coherente del lenguaje. Es más, está relacionado con la parte contextual, se podría decir. Saber en qué momento debo hacer una broma, por ejemplo, en qué momento debo hacer un chiste o hacer un cumplido. El hemisferio derecho se encarga de regular eso en el hemisferio izquierdo. Muy bien, dicho esto, si hubiera alguna pregunta o aporte de las colegas. Al igual que como mencionaba en la primera diapositiva, en cuanto a los componentes del lenguaje, vemos que si existe de repente algún tipo de lesión en el hemisferio derecho, podría haber alguna desarticulación en el cuanto al componente pragmático, ya que el componente pragmático se encarga del contexto en el cual se está emitiendo, como se dejó una palabra o se está emitiendo una oración, ya que se emite en un momento de repente inadecuado, no logran comprender alguna orden que se les está pidiendo, ¿no? Entonces es importante también poder volver a recordar que el cerebro es todo un conjunto. Exacto, teniendo en cuenta lo que usted dice, para una manera de resumir la idea es que el cerebro es un sistema y todos aportan lo que le corresponde para al final concluir, por ejemplo, ya que el tema es el lenguaje, para que el lenguaje sea un lenguaje escrito o un lenguaje verbal. Yo diría que el cerebro, el hemisferio derecho es el quien le va a dar sentido, le va a decir ubícate, acá estamos en A, o estamos en el lugar, en la oficina, estamos en el colegio. Eso es de manera coloquial la función del hemisferio derecho. Muy bien. Muy bien, le decía también que como ya vimos la parte del desarrollo y la estructura del cerebro de la manera normal, pues también hay algunas patologías dentro del lenguaje. Para ello, vamos a conocer un poquito más de cuáles son esas patologías del lenguaje. Es importante conocer e identificar cuáles son las áreas que se conectan para la correcta expresión y comprensión del lenguaje. Ya que si es que alguna de ellas está fallando, se producen este tipo de patologías. En primer lugar, hablamos de los trastornos del habla. Los trastornos del habla se caracterizan porque la estructura simbólica de la palabra sigue intacta, ¿sí? Y existe una lesión en el aparato bucofonatorio netamente o en el sistema nervioso. Hablamos primero de la disfemia o también llamada tartamudez. Es un trastorno de elocución en donde existe un bloqueo espasmódico, es decir, no se puede controlar, la persona no lo puede controlar. O interrumpe la oración que está diciendo o existe la repetición de sílabas o palabras previamente verbalizadas. Tenemos tres tipos. La tónica, que cuando habla, luego se produce una interrupción de segundos antes de volver a emitir o de emitir una nueva palabra. La clónica es la repetición de la última sílaba o de la última palabra emitida constantemente. Y la disfemia mixta es una combinación entre ambas que tiene un pronóstico más negativo. En la disartria hablamos de un trastorno de articulación, donde hay alteraciones neuromusculares del aparato bucofonatorio producido por un tumor o por un ictus, en donde los músculos del habla son débiles y es muy difícil que lo puedan controlar. Su característica es a veces que las personas balbucean, el ritmo de hablar es lento y es muy difícil de entenderlos. En cuanto a la parte psicológica, obviamente tienen dificultades para relacionarse con otras personas, lo que provoca en ellos un aislamiento social o hasta una depresión. Tenemos en la disartria espástica. La disartria espástica es una debilidad de la lengua o de los labios. La respiración no está afectada y pueden pronunciar frases cortas, pero de forma lenta. En la disartria flácida
hay una alteración del movimiento voluntario, teniendo una flacidez. Se caracteriza por una voz ronca y afectación en la lengua al momento de emitir una palabra. La disartria atáxica se caracteriza por hipotonía. Es una irregularidad en los movimientos oculares debido a que existe una lesión en el cerebelo que controla la coordinación, la velocidad, la duración y la dirección de los movimientos del aparato para la emisión de una palabra. Por otro lado tenemos la dislalia. La dislalia es una mala pronunciación de los sonidos de las palabras. Tenemos dislalia funcional, en donde está el rotarismo, el lactacismo, el sigmatismo, no poder pronunciar de repente la R, cambiar la R o diversas palabras, diversas letras entre ellas, o el ceseo, que se produce normalmente por la maduración de los niños y niñas. Y la dislalia audiógena, que tiene que ver con la hipoacusia o con la sordera, ya que el niño no escucha bien la pronunciación de la palabra que quiere decir y se la graba así, con una mala pronunciación. Bien, si alguno de los presentes tiene algún aporte, alguna pregunta adicional a esta diapositiva. Bueno, sí quisiera aportar acá, más que todo en los problemas de afasias, podríamos decir que se presenta una disartria, ¿no? Una apraxia. Es más común que podría ser paralelo, ¿no? Tanto una afasia como una disartria. A la vez, quisiera aportar, ¿no? De acá en la dislalia, como decías, hay algunos niños que más que inmadurez de ellos es la inmadurez del padre, que a veces les hablan como bebés, con palabras que pues no están dentro del diccionario, y pues ellos también al repetir estas mismas frases tengan un problema de dislalia, no solamente por el hecho de repetición o imitación, ¿no? Sí, muy bien. perfecto. Quería hacer una consulta. Es cierto, ¿no? Lo que dice la colega, que hay un mal aprendizaje del lenguaje. Como nosotros conocemos, usted, licenciada Alexandra, trabaja en el sector educativo. En su experiencia como psicóloga educativa, ¿cuál de estos tres problemas ha tenido más frecuencia en su consultorio? Bien, en cuanto al contexto escolar, normalmente desde aproximadamente nivel inicial, donde ellos aprenden, ya llegan hablando algunas palabras a los 3 años, se prolonga esta mala pronunciación hasta nivel primaria, lo cual ya se convierte en una patología. Y normalmente lo que he visto dentro de la experiencia o de la práctica es que, como decía la colega Joana, se debe al contexto familiar en el que se encuentran. Aquellos padres, aquellas madres que no permiten que su hijo siga creciendo a nivel maduracional, a nivel de madurez, tanto del lenguaje, no dejan que suelte una mejor pronunciación ¿no? Y esto también les trae diversos problemas en la parte social, cuando intentan comunicarse con otros niños de su propia edad que hablan mucho mejor que ellos, ¿no? Bien. Para seguir, la disglosia es un trastorno de pronunciación, pero no tiene un origen neurológico, porque se debe a malformaciones estructurales de los órganos del habla. Por ejemplo, las diglosias labiales, o las personas o los niños que tienen labio leporino. Las dentales, si es que vemos la fotografía número C, las diglosias linguales en cuanto a la lengua, las diglosias mandibulares, como la fotografía número B, o las diglosias palatales. Las disfonías es una alteración de la calidad de la voz, que pasa desde una ronquera hasta la pérdida de la voz. Tenemos disfonías funcionales. Las disfonías funcionales se debe a un mal uso de la voz. A veces lo vemos en los cantantes cuando exigen mucho su voz y producen este tipo de ronquera. Y las disfonías orgánicas, en donde sí existe ya un problema dentro del aparato fonador, donde las cuerdas vocales se hinchan tanto que el aire que ingresa o el oxígeno que ingresa no permite que vibren adecuadamente. Pasando ya a los trastornos del habla, tenemos lo que son las afasias.
En la fascia sí existe una pérdida de la habilidad del lenguaje. Existe un daño neurológico central en algunas áreas del cerebro y una desestructuración del lenguaje. Veamos un poquito de cuáles son los tipos de afasias que tenemos. En primer lugar, la fascia de Broca. La fascia de Broca se da en el área 44. ¿Y qué sucede cuando esta fascia se presenta? Hay una reducción del lenguaje expresivo, la persona no puede emitir la respuesta. Y la persona es consciente de que tiene un problema. La persona se da cuenta que tiene una dificultad para articular una palabra y toma una actitud de catástrofe, de que ya no, de que tiene un problema pero no sabe el qué es. Una fascia de Wernicke se produce en el área número 22. Como sabemos, el área de Wernicke es el área de comprensión. Entonces, al darse un daño en esta área, la persona no comprende lo que le dice. Y las palabras para ella no tienen un significado real porque no logra interpretarlas. ¿Qué pasa con estas personas al hablar? Al no comprender lo que la otra persona le solicita y para que no se den cuenta de que tiene un problema de comprensión, esas personas empiezan a hablar de otros temas, pero no se quedan callados. En la fase de conducción, como mencionaba antes el colega Arnold y la colega Joana, si es que existe una lesión en el fascículo arqueado, no habrá una conexión entre el área de Wernicke, que es el área de comprensión, y el área de Broca, que es la articulación, que produce anomias. Porque lo que interpreta Wernicke, Broca no lo puede articular. Entonces, trata de recordar cuál es la palabra que ha comprendido. Las parafasias fonológicas es cuando cambias una palabra por otra. Ya que no recuerdas lo que Wernicke ha comprendido, inventas otra palabra. Por ejemplo, pásame la dámpada. La dámpada no existe, pero esto pasa que las personas se autocorrigen, se dan cuenta y son conscientes de que tienen un problema y de que están metiendo otra palabra que no es la correcta y se autocorrigen. La dámpada no, la lámpara. Y pasan un tiempo en ese tipo de corrección. La fascia anómica se da en las áreas 37 y 39 de Brodmann. Produce una pausa en la evocación, porque la persona trata de recordar cuál era la palabra que estaba buscando para emitir una respuesta. Y se pone a pensar, ¿no? Ahí también pasan los circunloquios, cuando la persona no va al grano y empieza a dar un discurso completo alrededor porque no recuerda la palabra específica. Es, por ejemplo, un niño que dice: me voy al colegio y yo guardo mis libros en eso que llevamos en la espalda, es decir, en la mochila. La fascia transcortical. La fascia transcortical se divide en tres: motora, sensorial y mixta. Veamos un poco la motora. La fascia transcortical motora se refiere a las áreas afectadas cerca del área de Broca y el área de la corteza motora para emitir una respuesta. La persona también se da cuenta de que no puede emitir una respuesta, de que no le va a salir bien y produce en ella un mutismo selectivo. La persona prefiere no hablar para que no se den cuenta de este tipo de problema. La fascia transcortical sensorial abarca un poco más de áreas, la 37, la 39, la 19 y la 18. Va más para el área de comprensión del lenguaje, tanto en la lectura como en la escritura. La fascia transcortical mixta es la unión de ambas, tanto de la parte de la articulación como la parte de la comprensión, en el lenguaje y en la escritura. Hay un aislamiento del lenguaje, pero se diferencia de la fascia global, porque en la fascia transcortical mixta la persona todavía mantiene la capacidad de repetir aquellas palabras cortas que se le solicitan. Y como mencioné antes, la fascia global ya es un daño masivo en el hemisferio izquierdo. Se suspende completamente el lenguaje de la persona y existe un bloqueo de comprensión. La persona no comprende y tampoco puede articular una respuesta hacia ese estímulo externo. Quisiera saber si es que en esta diapositiva tienen algún aporte, colegas, por favor. Interesante lo que ha expuesto
licenciada Alexandra, pero me trajo a la memoria un artículo que había leído no hace mucho en el curso de estos días sobre la evaluación neuropsicológica. Este autor hacía mención que para evaluar los problemas de la fascia o cualquier otro problema de neuropsicológico relacionados al lenguaje y a la escritura, ponía tres maneras bastante amigables y fáciles, podríamos decir así, teniendo el conocimiento de los problemas que son problemas que tiene el lenguaje escrito y hablado. Hablaba de tareas. ¿Cómo podemos evaluar a un paciente nosotros en consultorio, por ejemplo, en el sector educativo, clínico, o en el área en cualquier área que trabajemos, o en el área forense? Con tareas. Normalmente nosotros como personas adultas o niños deberíamos hacer un número de actividades, pero dada la indicación, esta persona no cumple esas actividades esperadas, entonces nos centraríamos en los errores que ellos cometen. Trataríamos de registrar todos los errores que ellos cometen, para luego, ¿qué? Ver de manera general cómo el sistema está afectado. Entonces, nosotros sí podemos aplicar esto en nuestra consulta diaria, ¿no? Personas adultas y niños, vuelvo a repetir, con las tareas, los errores y después las variables, que vendría a ser cómo el sistema está afectado del lenguaje, tanto escrito como hablado. Eso fue en función a lo que usted había explicado, licenciada Alexandra. Sí, es verdad. Podemos ver a través de tareas y como usted mencionó sobre los errores, qué parte está afectada. Y es más, sumado a la tecnología que ya explicó previamente, podemos ya verlo en forma presencial, ahora en este momento, cómo es, qué falla ahí existe. Y que es muy rica la tecnología que tenemos ahorita. Bien, pasando de las afasias, tenemos también las alexias. Las alexias es una alteración comprensiva del lenguaje escrito. La persona no puede leer, pero no puede leer una capacidad que sí ha logrado tener desde niño y la ha perdido debido a un daño cerebral. Está asociado sí a cuadros afásicos, también tiene una alteración allí. Tenemos la alexia pura. La alexia pura es simplemente la persona no puede leer, más no tiene que ver con la parte escrita, maneja la parte escrita. En la alexia frontal, el daño se da aproximadamente cerca a la nuca y hay una deficiencia en la identificación de las letras. En la dislexia superficial, tenemos que la persona no reconoce las letras. Hay un mal funcionamiento de la ruta visual, es decir, las letras las confunde y lee otra palabra. Tenemos lo que son las agrafias. Las agrafias es una dificultad para la escritura o para el deletreo de las palabras. Hay una lesión en el lóbulo parietal superior o en el lóbulo frontal izquierdo, depende mucho. La calculia es una capacidad para realizar operaciones numéricas. La acalculia es la pérdida de esta capacidad ya adquirida previamente, debido a una lesión en el lóbulo parietal, también denominado cerebro matemático. Quisiera saber si es que tienen algún aporte adicional dentro de esta lámina. Muy bien, licenciada Alexandra, quería aportarle que, como vemos, los niños al nacer siempre, hay niños que nacen en el momento adecuado, los bebés, y otros que se tardan, nacen de un color moradito, que es considerado la falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno puede generar algo en los niños que se llama retardo mental, que podrían ocasionar algunos de los problemas que ha mencionado en esta lámina, pero aparte también hay que tener en cuenta que habla sobre el retraso. ¿Qué significa eso? El retraso es que los niños deberían desarrollar ciertas habilidades, tanto en el lenguaje escrito y hablado y en las capacidades cognitivas en una edad específica, pero por cuestiones circunstanciales, como comentó la licenciada Johanna, el que los padres hagan un mal uso del lenguaje o de las palabras, eso va a contribuir. Entonces, podríamos decir que para que se produzcan las alexias, alcalculias, también influye la parte de qué psicológica, que vendría a ser como un retraso y no un retardo. Sí, muy aparte de eso, el contexto peruano en el que estamos ahorita, se les está exigiendo mucho más a los niños desde un nivel inicial. En el nivel inicial, por ejemplo, dentro de la parte ya práctica, se tiene que trabajar lo que es la motricidad tanto fina como gruesa para que llegue
a primaria y cuando le enseñen tanto a leer, cuando le enseñen a escribir, tenga mucho mayor facilidad. Es como decir, inicial es como un gimnasio del cerebro, un mini gimnasio del cerebro, donde tienes que empezar a activar todas esas áreas y explotarlas al máximo para que cuando llegue a primaria tenga un mejor desenvolvimiento. Sin embargo, actualmente los padres consideran que su niño, si no escribe a los 4 o 5 años, ya nunca va a aprender a escribir. Y no se dan cuenta que solamente necesita la parte de la estimulación. Bien. Para explicar un poquito la parte, ya que hemos visto la patología, ya hemos visto en qué afecta o qué áreas están dentro de la parte del lenguaje, vamos a ver en la parte práctica ya un caso clínico que nos pueda explicar la colega por presente. Bueno, ya que hemos visto, como dices, todo en global, podemos ver acá un caso clínico, ¿no? Esta paciente se la captó en Salaberry, en el Círculo Solidario, donde ella recibe ayuda psicológica, ¿no? Y bueno, no puede recibir otro tipo de tratamientos y un mejor diagnóstico debido a sus posibilidades económicas, ¿no? El nombre de la paciente RBH, ¿no? Su edad, 43 años de edad, sexo femenino, ella vive en Salaberry, en Trujillo. Su grado de instrucción llegó a estudiar hasta secundaria completa. Hijos, tiene 4 hijos. Su religión es católica y su estado civil es conviviente, ¿no? Dentro de los 4 hijos que tiene, ella tiene una hija mayor con la que acudió a consulta, ¿no? Su hija la acompaña a todo lugar y bueno, dentro de la entrevista se realizó una entrevista narrativa libre, ¿no? En la cual durante la observación que se tuvo, ¿no? Se observó a la señora que manifiesta pues un tez trigueña con textura delgada, vestimenta acorde a la estación, ¿no? Y a la geografía también, cicatriz, tiene una cicatriz que cruza desde la cabeza hasta la parte de atrás, ¿no? Del cerebro, debido a ya quedó como una malformación física por un accidente que tuvo, ¿no? Durante la entrevista, la evaluada se mostró en todo momento callada, muy silenciosa, poco expresiva, poco comunicativa, más que todo porque estaba la hija, quien quizás iba a dar la oportunidad de poder explicar la situación en la cual está atravesando la mamá. Preocupación por no saber qué es lo que tiene. Ella tenía mucha preocupación porque realmente está comenzando a sentir que tiene dificultades, pero que ella no se explica por qué está sucediendo eso, ¿no? La dificultad en la verbalización del lenguaje es ahí donde ella se da cuenta que ella ya no puede verbalizar como antes lo hacía, ¿no? O si no, también le dicen, ¿sabes qué? La palabra que tú has dicho está mal, o no la entendemos, ¿no? Su conducta cambia al hablar sobre su pareja. Cuando ella se pone nerviosa o experimenta otro tipo de experiencia emotiva, es donde ella tiene mayor aún la dificultad para poder ella quizás o expresarse o entender también a la vez lo que se le quiere decir, ¿no? Y a la vez va a tener mucho mayor dificultad al expresarse, porque ha tenido deficiencia en poder comprender lo que quiere ella también tratar de explicar. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva tenemos como antecedentes, ¿no? Hace un año mi pareja me agredió, logró entrar con un cuchillo y me amenazó que saliera del cuarto, empujándome fuerte, me hizo caer al primer piso de cabeza, perdí el conocimiento y tuve convulsiones. La evaluada tiene problemas de violencia familiar, ya se encuentra dentro del ciclo de la violencia, es por ello que está experimentando situaciones de agresividad. Dentro de esas, en ese momento fue que cuando se le agredió, tuvo el accidente. Al caer, tuvo convulsiones, perdió el conocimiento y fue llevada al hospital, donde estuvo internada un buen tiempo. Cuando mi esposo está de mal humor o no hago las cosas como él quiere, se molesta y me llama la atención. Ahí podemos ver que cuando ella experimenta un momento de estrés o un momento ansioso, ella pues tiene mayor aún la dificultad de poder expresarse. En ello quiere decir que también esto le ha causado problemas como por ejemplo psicológicos, como por ejemplo la depresión. Ella ha llegado a una depresión muy grande
es por ende que ella también de alguna forma quiere expresarse y no puede. Pero tiene una hija que la apoya, que la puede escuchar y a la vez también la defiende, ¿no? Ella estuvo internada mucho tiempo, ya que no sabía qué tenía, pero ya no era la misma, ya no tenía coherencia lo que decía y lo poco que entendía en ese momento, ¿no? Como les decía, era diferente todo a cómo iba pasando el tiempo. Fue degradándose su forma de hablar a la hora de expresarse y tanto para comprender también. Es ahí donde ella se da cuenta que tenía ya la dificultad para tener la coherencia al momento de expresarse, ¿no? Dice, me da la sensación que se le entiende casi todo, pero tiene dificultades cuando habla y no le entendemos, ¿no? Ahí dice la hija, ella, que ella cuando escucha a la madre, pues tiene dificultades a veces de entender algunas palabras que ella por decirlas rápido las dice o mal, ¿no? O quizás son palabras que ella inventa o quizás que ella no entiende, ¿no? Y todo esto se debe pues al traumatismo encefalocraniano que tuvo hace algún tiempo atrás y quedó esas secuelas. Actualmente tuvo un diagnóstico por el médico de afasia, por lo que nosotros vamos a ver en este momento qué tipo de afasia es la que podemos detallar dentro de este caso, ¿no? Entonces nosotros hemos detallado la afasia de Broca. Como nos damos cuenta, la reducción del lenguaje expresivo, ¿no? Ahí la reducción del lenguaje expresivo está latente, porque ella no puede expresarse como lo hacía antes, ¿no? Comprensión mejor conservada que la expresión. Ella de alguna forma sí comprende, no es que no comprenda nada, ¿no? Como algunas personas o algunos casos. Ella sí comprende algunas cosas, pero se le hace un poco difícil algunas palabras que ella no puede comprender, por ende tiene una dificultad al poder expresar, ya que no es lo que ella quizás haya comprendido. Entonces, hay por eso que ahí tiene una dificultad más, como dice, dificultad para articular los sonidos del lenguaje. Es ahí donde cuando quiere articular y hablar fluido, tiene estas deficiencias que se le presentan y ella ya se dio cuenta, es por eso que tiene el momento de poder disimular o expresar de alguna forma gestual o tratar de tapar esa palabra que quiere decir mediante un gesto o una expresión, ¿no? O también, como ella lo hace, prefiere evitar y estar callada. Mediocre comprensión del lenguaje escrito, mediocre comprensión al poder decir que nosotros, ella no tiene un lenguaje fluido, por ende también va a tener una dificultad al escribir. Por ello que la comprensión se le hace difícil y al poder ella escribir, pese a que tiene secundaria completa, actualmente se le ha hecho muy difícil poder ella desenvolverse con sus hijos para poder apoyarle en las tareas, ¿no? Dice, el paciente tiene conciencia de su problema, por lo que a menudo tiene reacciones catastróficas. Como les decía, aquí es donde ella manifiesta estas reacciones catastróficas con sus hijos, con su esposo. Ella a veces experimenta ataques de depresión, donde ella no siente que ya no puede más en este mundo. Asimismo, también experimenta ataques ansiosos, donde ella pues a veces agrede a sus hijos de forma verbal o de forma pues para poder salir del problema, ya que ella no tiene otra forma de cómo poder. Por ello, ahora está recibiendo apoyo psicológico para poder manifestar otro tipo de conductas que le van a hacer bien para su vida diaria. En el plan de intervención nosotros hemos tocado acá los objetivos, aumentar la fluidez del lenguaje. Nos basamos más que todo en una terapia de lenguaje, porque es importante que ella pueda mejorar en la fluidez, ¿no? Mediante ejercicios que nosotros, como podemos ver en terapias de lenguaje, ejercicios con la boca, ejercicios mediante canciones, quizás recitando poesías, como también a veces se le hace a los niños. De alguna forma es como volver a empezar, ¿no? Conseguir mejora de la repetición, ¿no? Acá, de todas maneras, sería bueno practicar una canción en la cual ahí la ayude en tanto escuchar como repetir lo que ella esté escuchando, ¿no? Conseguir la denominación espontánea de objetos y personas. Eso lo podría hacer en la vida cotidiana con los hijos, con el esposo, con la ayuda de ellos. Es importante el apoyo familiar porque en estas personas se agrava más el problema si no tienen la ayuda psicológica que necesitan, ¿no? Conseguir que relacione palabras
escritas con conceptos, mejorando comprensión en la lectura. Es importante que ella también pueda retener, escuchar cuentos, ¿no? Escuchar aventuras, como ahora las vecinas que te chismean algo, es bueno que ella también pueda tener ese tipo de relaciones, socializar, y eso también la va a ayudar de alguna manera a que ella pueda experimentar un poco más en cómo podía mejorar, ¿no? También mejorar la escritura, ¿no? Eso ya va de acuerdo a cómo va mejorando su lectura, su forma de hablar, también va a ir mejorando su lectura. Pero para ello es importante también parte del tratamiento, la práctica, ¿no? También tenemos en ejercicios acá, dice, establecer una rutina diaria. Como podemos ver, también tenemos tratamiento psicomotriz, donde la fisioterapia, eso le va a ayudar a también a tanto poder hacer movimientos con la lengua como con la boca, y a la vez también poder articular dentro de las áreas, dentro de la cabeza, también poder facilitar la conexión que hay dentro del área, tanto de Broca, tanto de Wernicke, como para poder ella poder emitir algo mejor de comprensión en esas áreas. El uso de láminas, ¿no? Como podemos ver, también afecta la vista, afecta también, entonces sería bueno también de alguna forma enseñarle láminas para que no pierda el sentido de los colores, el sentido de las formas, que es muy importante para nosotros los seres humanos en nuestra vida cotidiana y dentro de nuestra familia poder percibir bien lo que nosotros queremos percibir, ¿verdad? Se realizará ejercicios basados en técnicas melódicas. Como les decía, que es importante la música, es importante, la musicoterapia para ellos es desarrollar tanto su sentido del oído como su sentido visual, a la vez es un ejercicio que se va a hacer dentro de la cabeza y va a poder mejorar muchos aspectos más. La lectura de textos, planteando preguntas concisas, haciendo alusión a lo comprendido en el texto, ¿no? Es importante tanto que ella pueda también expresarlo, o sea, es importante la escucha. El proceso de escucha para ellos es muy importante, ya que si a veces los hijos queremos enseñarle, los padres queremos hablar, no vamos a conseguir mucho. Es importante también dejarlo que ellos, así sea lento y así sea pues erróneo, que traten también de expresar lo que ellos quieran expresar, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del plan de intervención, una terapia psicológica que es importantísima dentro de esta fascia, y bueno, la mayoría de las afasias que necesitan una terapia psicológica va a ayudar mucho más dentro del proceso neurológico que tenga que seguir. En conclusión, ¿no? Muy bien. Es importante también, como hemos visto, resumir un poquito el tema de la neuropsicología del lenguaje, que es importante para la comunicación entre todas las personas, ¿no? Y cómo es que el día de hoy hemos visto la dinámica del cerebro y que las áreas siempre están conectadas desde que recepciona un estímulo externo hasta que sale una respuesta de parte del cerebro mismo. Y es importante también lo que ha avanzado la tecnología para poder ayudarnos hasta el momento a saber cómo es que estas áreas se comunican entre sí y cómo es que nosotros podemos llegar a un diagnóstico un poco más efectivo, ¿no? Igual como nos comentabas en el caso. Muy bien, interesante el caso que se ha cogido para explicar un poco más el problema de la fascia de Broca. Vemos que los problemas del lenguaje y escrito no solamente son propios de eso, sino que contribuyen otros más. En este caso contribuye la parte psicológica, en el caso de que de la señora que estaba inmerso de violencia desde, bueno, desde el primer núcleo familiar, que era su familia, después el esposo, ¿no?, que también estaba dentro de eso. Entonces podríamos decir que los problemas del habla y el lenguaje va a haber un componente psicológico que va a contribuir bastante y que va a ser más notorio. Y cuando hay problemas, en este caso de manera específica la fascia, no hay el apoyo psicológico, no se le da el soporte psicológico, no está dando tratamiento, pues estos problemas se van a ver más notorios en estas personas. Invitarles a todos los que han escuchado el tema, que nos den su like para poder seguir publicando posteriormente otros videos con otros temas muy interesantes de la neurociencia, u otros temas que ustedes nos soliciten. Hasta la próxima.